Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Mi nombre es Emma Ceñero, soy farmacéutica y coach, como ha dicho Manuela, y dentro de las características de mi personalidad destacaría, entre otras cosas, que soy una persona con alta sensibilidad. Hoy vengo a hablarles del impacto del burnout en las personas con alta sensibilidad y de la importancia de adquirir nuevas estrategias más efectivas para abordar y mitigar este desafío. He elegido este tema no solo porque yo misma he sufrido burnout durante años, sino porque a lo largo de mi actividad profesional en oficina de farmacia he ido tomando conciencia de la relevancia alarmante que ha ido adquiriendo este síndrome dentro del vertiginoso mundo laboral actual. El burnout, también llamado síndrome del trabajador quemado o síndrome del desgaste ocupacional, se caracteriza por la manifestación de un agotamiento emocional, mental y físico producto del estrés crónico. Y no solo afecta a la productividad y al bienestar individual, sino que también arroja una sombra oscura sobre la calidad de vida profesional en su conjunto. Emma, perdona, ¿estás pasando las diapositivas? No, es que todavía no la tengo que pasar. De acuerdo, perdona. Nada, no se preocupe. No hace mucho tiempo descubrí, después de muchas lecturas y un largo proceso de autoconocimiento, lo que significaba la sensibilidad de procesamiento sensorial o ser altamente sensible. Al principio, cuando me dijeron a través de, como ha dicho Manuela, de una terapia de psicoanálisis que podía ser PAS, no le di importancia. Sabía que desde hacía tiempo que era altamente sensible, que me afectaban muchas cosas que a los demás de mi alrededor parecían no afectarles tanto, y simplemente pensé que era una etiqueta más de las ya atribuidas a mi vida, como la de quejica, que me tomaba todo muy a pecho, agonías, etcétera. He querido introducir esta charla con mi propia historia personal para que con estos ejemplos puedan hacerse una idea de cómo el burnout puede llegar a afectar a una persona altamente sensible y cómo se ha abordado este fenómeno hasta ahora desde la investigación. A ver si me pasa. Ahora. ¿La veis, verdad? ¿Veis ¿Ha pasado? ¿Veis la segunda diapositiva? Sí, la vemos. Gracias. El burnout fue enunciado por primera vez en 1974 por el psiquiatra Herbert Freudenberger para describir el cuadro clínico producto del estrés laboral crónico que sufría el personal de salud. La OMS define el burnout como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. En 2022 se incluía en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 11 como una enfermedad profesional. Pero habría que matizar que actividades que no están remuneradas, como puede ser el cuidado de los hijos o el cuidado de familiares ancianos o el cuidado de familiares enfermos o incluso colaborar en ONGs, también puede causar burnout. Y esto la OMS no lo contempla como tal. En la década de los 80, Cristina Maslas y el psicólogo Michael Leith desarrollaron el Maslas Burnout Inventory, un instrumento que mide el síndrome mediante 22 preguntas en una escala tipo Likert, que evalúan los sentimientos y actitudes de los profesionales hacia su trabajo y hacia los pacientes. Y desarrollaron las 3 dimensiones del síndrome: del desgaste emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Actualmente este cuestionario sigue siendo el más utilizado. Además, también señalaron las manifestaciones clínicas del síndrome del burnout podrían ir desde cansancio y dificultad para levantarse hasta sentismo laboral, depresión y colapso. Para ver un poquito mejor los componentes del burnout, el agotamiento emocional es el sentimiento de estar emocionalmente agotado y sobrepasado. Existe la percepción de que no se puede dar más de sí mismo a nivel afectivo
por una falta de recursos emocionales propios. En la despersonalización se desarrollan actitudes negativas y cínicas, generándose un distanciamiento de las relaciones profesionales y viendo a los usuarios de forma deshumanizada. Existe una desconexión del individuo tanto de sí mismo como de los demás. En la falta de realización personal aparece una evaluación negativa hacia uno mismo y hacia su trabajo, sintiéndose incompetente y experimentando sentimientos de fracaso y falta de expectativas de futuro. En cuanto a los factores de riesgo, existen 3, individuales, organizacionales e interpersonales. Entre los individuales podríamos destacar como cuando nos sometemos a horarios excesivos, los altos niveles de exigencia, las falsas expectativas. Los organizacionales comprenden la estructura jerárquica de las empresas, los canales de comunicación, la estabilidad en el empleo, y los interpersonales que se refieren a la creación de relaciones satisfactorias y de pertenencia. Para explicar la importancia de la alta sensibilidad en el contexto del burnout, sería importante poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta la sobreestimulación sensorial y emocional de las personas altamente sensibles para la aparición de la sensación de agotamiento del burnout? ¿Cómo influye la empatía y el procesamiento profundo de la información de las PAS en la capacidad para establecer límites saludables en el trabajo? ¿O si podría la facilidad de captación de sutilezas de las PAS ser un factor positivo para favorecer la realización personal y profesional? La respuesta a estas preguntas nos guía para examinar las diferencias fundamentales en que las personas altamente sensibles experimentamos y manejamos el estrés laboral. En cuanto a las investigaciones científicas sobre la alta sensibilidad y el burnout, cabría destacar el estudio realizado por Esther Bergsman en 2019, en el que se realizó una encuesta con 5.500 PAS de 16 países diferentes y se reveló que los factores que disminuyeron el rendimiento laboral según estas PAS encuestadas destacaba el ruido continuo, realizar trabajo sin sentido y tener un mal ambiente laboral. Señalaban también estas encuestas que las necesidades importantes en el ámbito laboral para las personas altamente sensibles eran sentirse comprendidos por los jefes, la importancia de la flexibilidad horaria del trabajo, el obtener un feedback de su actuación, la libertad para realizar su trabajo y tener instrucciones claras. En el 2019, en el estudio de Vanderbilt, los autores concluyeron que la alta sensibilidad puede ser un factor de vulnerabilidad en su dimensión de facilidad de excitación y de umbral sensorial bajo, pero también un recurso personal en esta dimensión de umbral sensorial bajo, dependiendo del ambiente de trabajo. En este estudio se evidencia que las personas altamente sensibles en el contexto laboral reaccionan más intensamente tanto al entorno de trabajo positivo como al entorno de trabajo negativo. Por otro lado, el estudio de Costa López en el 2011 se identificó que la sensibilidad de procesamiento sensorial puede facilitar la aparición de estrés y agotamiento en condiciones desfavorables. Golonka y Guya en el 2021 demostraron que la reactividad emocional de las PAS se comportaba como predictor de los síntomas de agotamiento y desconexión producidos en el burnout, pero la capacidad de detectar sutilezas puede ser un factor protector contra este agotamiento. En el estudio, las autoras proponen estrategias para que las personas altamente sensibles reduzcan el agotamiento en sus empleos, como son enfrentar la reactividad emocional regulando la excitación psicofisiológica y fortalecer la capacidad de sentir lo sutil con entrenamiento cognitivo y la práctica de atención consciente. Por último, en el estudio de Pérez-Chacón del 2021 se confirmó el papel de la sensibilidad de procesamiento sensorial como factor de riesgo del burnout en su dimensión de facilidad de excitación, pero en su dimensión de umbral sensorial bajo
influyó positivamente en la realización personal de los profesionales sanitarios y de la educación que intervinieron en el estudio realizado durante la pandemia del COVID-19. Se destacó en este estudio la importancia de incorporar estrategias adecuadas para la gestión del rasgo de la alta sensibilidad en los programas de prevención. Los autores señalan que cuando el rasgo de la alta sensibilidad se maneja adecuadamente, puede llegar a convertirse en un recurso personal potente para generar realización personal en el trabajo. A ver. Como hemos visto, el burnout afecta negativamente a las emociones, cogniciones, actitudes, conductas y sistema fisiológico. Las PAS son más afectadas por las características físicas y emocionales del trabajo y cuando estas son negativas, su rendimiento y productividad disminuyen. Sin embargo, en un ambiente positivo, las PAS pueden demostrar talentos que las hacen destacar. Talentos como la empatía, el ser confiables, el sentido de la responsabilidad, la fuerte intuición, ser buenos oyentes, de mente abierta, cuidadores, con pensamiento creativo, atención al detalle, visión del panorama general y con sentido del humor. Es necesario realizar más investigaciones en la relación de la alta sensibilidad y el bienestar laboral, puesto que las PAS son más susceptibles al mal ambiente y al estrés laboral que les puede llevar al burnout. La incorporación de estrategias adecuadas en el entorno laboral, un cambio de cultura empresarial que enfatice en la calidad de vida laboral de las personas con alta sensibilidad y de su productividad, así como incorporar estrategias para que las PAS aprendan a manejar adecuadamente sus emociones, podrían contribuir a que las personas altamente sensibles aporten su talento a las organizaciones. Y para finalizar, imaginen un barco navegando en aguas turbulentas, donde cada ola representa un desafío y cada ráfaga de viento una oportunidad de desplegar nuestras velas. En este barco, las personas altamente sensibles somos como velas únicas y resistentes, capaces de percibir las sutilezas del viento y navegar con gracia incluso en las tormentas más intensas. El burnout es el desafío que las PAS nos pone a prueba, pero también es la oportunidad para demostrar la fuerza y resiliencia que reside en cada uno de nosotros. Recordemos siempre que ser altamente sensible no es sinónimo de fragilidad, sino de una capacidad profunda para conectar con el mundo y con nosotros mismos. Las personas altamente sensibles podemos ser arquitectos de un mundo más consciente, más comprensivo e inclusivo. En esta travesía, cada desafío es una invitación a poner al servicio de los demás los dones y talentos que confiere la alta sensibilidad.